es bastante conocido, pero es el capítulo 37 del libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. Amén, gloria a Dios. Y quisiéramos leer el versículo, solamente vamos a leer un versículo del capítulo 37, que dice de la manera siguiente, si lo tienen ustedes ahí listo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice la escritura de la manera siguiente. El versículo que leemos es el versículo número 1, y vamos a leer hasta el versículo número 3. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, los que tienen donde sentarse. Digan gloria a Dios, hermanos. Así como estamos, quisiéramos una vez más leer la porción para los que nunca la habían leído. Capítulo 37, versículo 1, 2 y 3, que dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poder leer en tu palabra las verdades eternas, y te damos gracias también por poder meditar en ellas. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que tú, Señor, nos hables y, Señor, te glorifiques en medio nuestro, haciendo una obra especial en cada uno de nosotros y en aquellos que también oyen el mensaje. En el nombre de Jesús, a ti sea el honor y la gloria, oh Dios eterno, por Cristo nuestro gran Salvador. Digan todos amén. Amén. Hemos leído esta porción de la Biblia del libro de Ezequiel, que básicamente nos habla de una de las, yo diría, de las acciones de Dios extraordinarias, pero que a la vez nos muestra cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pueblo de Dios, debe de tener una clara concepción, una clara idea o concepción de lo que es su Dios. No solamente una gran acción de Dios que se narra en este capítulo 37, como en toda la Biblia, sino que la clara concepción que debemos tener nosotros como pueblo de Dios de la grandeza y suficiencia de nuestro Dios. De eso quisiéramos hablar, de la grandeza y suficiencia de nuestro Dios. Pudiéramos leer en realidad una serie de porciones. Si ustedes quieren, la primera, desde cuando dice la Biblia: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, que se muestra también una acción extraordinaria de la divinidad. Sin embargo, hemos leído esta porción del capítulo 37 por esa misma razón de la necesaria concepción o discernimiento claro, conocimiento
de la obra divina. Cuando nosotros vemos lo que es la vida humana versus la acción de Dios, no siempre uno tiene la facilidad de concebir la grandeza divina. Y precisamente cuando encontramos nosotros en el versículo número 3 principalmente que el Señor hace una pregunta al profeta. Versículo número 3 dice: ¿vivirán estos huesos? Esta pregunta que el Señor hace es una interrogante, por supuesto, pero que pone de manifiesto que la concepción humana o el nivel humano no siempre está en condiciones de asimilar la grandeza de la divinidad. Y es probable que el mismo entorno nuestro o la misma circunstancia de la vida nuestra nos hayan llevado a tener dificultad para concebir la grandeza divina. Porque nosotros tenemos una mirada limitada, tenemos un oído limitado, tenemos la vida limitada. Algunos de ustedes ya se van a morir dentro de unos días. Es decir, que uno sabe, o si uno no se muere, se murió otro, por allá el vecino se murió, y el carro se arruinó y se rompió, no sé qué, todo era nuevo y se acabó. Es decir, que uno tiene una mirada o una perspectiva de la vida que tiene fin y que no todo durará para siempre. Entonces nuestra perspectiva de las cosas, de la vida, nos hace a veces dificultoso el poder concebir un Dios que no tiene límite y que rebasa los límites de lo natural. Cuando nosotros vemos no solamente como dije, esta porción de la Biblia, sino que vemos en toda la Escritura la posición humana versus la suficiencia divina, siempre el hombre titubeó. El hombre titubeó. Así cuando el Señor le dice, lo llevó a Ezequiel a ver un valle de huesos secos, y por cierto dice secos en gran manera, y le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y entonces el hombre le dice: no lo sé, tú lo sabes. Es decir, porque él no estaba en condiciones para ver desde la perspectiva divina. Entonces, cuando uno no ve desde la perspectiva divina, desde el ángulo que Dios ve, entonces uno siempre piensa que quién sabe. Y más, si uno ha venido en un estilo de vida que todo es fracaso, que todo es cuesta arriba, y que cada vez estoy más viejo, y que ya me duelen los riñones, y que ya los dientes ya se me quieren caer, entonces uno dice peor, porque ya las cosas se ponen más dificultosas, no solo por la concepción que tenemos de la vida, sino porque nosotros mismos hemos pasado situaciones difíciles. Ahora, de eso me llama la atención aquí, que cuando nosotros vemos a Ezequiel respondiendo de esa manera, siendo profeta, ¿a qué se debía que Ezequiel le dice al Señor: Señor, van a vivir los huesos? Y no sé, tú lo sabes, yo no sé nada. Es decir, que él no concibe la posibilidad clara de una acción divina, porque le hubiera dicho: sí, Señor, claro que sí, tú tienes todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y haces como tú quieres. Pero no le contestó así. ¿Por qué no le contestó así? Vamos a ver. ¿Por qué no le contestó así? ¿Por qué? No van a contestar, pues. Vinieron decididos a quedarse callados. Es decir, no le contestó así porque Ezequiel tenía 30 años de estar en el exilio, preso en Babilonia. Entonces, si en 30 años no había visto nada, ahora que le dicen: van a vivir estos huesos, si yo 30 años he pasado entre dientes, dijo: si yo 30 años he pasado bien fregado y yo no he visto nada, que suceda algo. Entonces él se había amoldado a un estilo de vida, a una perspectiva puramente humana.
Y cuando uno se adapta, se amolda a una perspectiva puramente humana, le cuesta concebir la grandeza y de la acción de Dios, que tiene poder para obrar maravillas en medio de los hombres. Tenía 30 años de estar en la esclavitud, en medio de los cautivos en Babilonia. Pero no solamente eso. Cuando uno lee, y muy breve el pensamiento de esta noche, pero cuando uno lee la escritura, y se lo voy a tener que leer porque para que ustedes vean que Ezequiel no era tan como dijera, un hombre que podía ver a Dios y que rápido distinguía y que, sí, el Señor tiene poder, claro que sí, y que en esta situación, nos va a sacar adelante. Porque hay gente un poco fanfarrona, ¿no?, cuando se trata de Dios. Pero aunque ellos no han digerido realmente la acción de Dios o el poder de Dios, todavía son algo fanfarrones. Entonces Ezequiel no era tan fanfarrón porque había vivido ya muchos años en medio de la cautividad. Noten esto, aparte de la cautividad que ya habían vivido, les quiero leer rápidamente esta porción de la Biblia se los voy a leer porque de aquí que encuentren la porción nos agarra la tarde. El capítulo que les voy a leer no se los voy a decir cuál es para que pongan atención, así no lo tienen que estar buscando. Pero dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joaquín. Y vino la ira de Dios a Jerusalén y los echó de su presencia. Y luego dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército, y oigan esto, y levantó torres contra Israel. Estuvo en la ciudad, oigan esto, sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. Pasaron 2 años y los tenían rodeados y los tenían ahí asediados. Y luego dice: y a los 9 días del mes 4 el hambre prevaleció, es decir, ya no había provisiones, empezó a encarecer todo y la situación era muy, pero muy, muy difícil. Y entonces dice la Biblia, entonces vino el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Dice la Biblia: abierta una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre 2 muros, junto al huerto del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Es decir, que Sedequías y sus hombres abrieron una brecha en el muro de la ciudad y se escaparon. Pero cuando se escaparon, dice la Biblia que el rey de Babilonia apresó al rey Sedequías y lo trajo a Babilonia. Oigan esto, lo trajeron a Babilonia y pronunciaron contra él sentencia. Y luego dice, oiga esto es muy triste, y dice: y degollaron los hijos de Sedequías en presencia suya. Lo voy a repetir: degollaron a los hijos suyos en presencia de Sedequías. Lo voy a repetir: y degollaron a los hijos de Sedequías, el rey de Israel, los degollaron delante de sus ojos. ¿Qué les parecería a ustedes que a nuestros hijos los degollaran delante de nosotros? Terrible, ¿no? Y luego dice: degollaron a los hijos y a Sedequías. Ese es el verso 7 del capítulo 25 del libro segundo de los Reyes. Dice: y a Sedequías, oiga, después lee la Biblia, y dice: le sacaron los ojos a Sedequías. No solo le mataron los hijos, sino le sacaron los ojos y lo llevaron atado con cadenas a Babilonia. Pero eso no es todo. Espérense. En el mes 5, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Oigan esto pues: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego.
Es decir, que era algo terrible, algo trágico. Al rey que pretendía huir con sus soldados, lo capturan, le degollan los hijos delante de él y a él le sacan los ojos, lo llevan encadenado a Babilonia y después Nabuzaradán viene y luego quema las casas de él, quema las casas de la gente, de los capitanes, y después quema la casa de Dios, el templo de Dios. Y luego dice la Biblia, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén. Derribó los muros, quemó la ciudad, quemó el templo. ¿Qué más faltaba? Y dice, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey y a los que habían quedado, la gente común la llevó cautiva Nabuzaradán, mas los pobres de la tierra, el capitán de la guardia, para que labrasen, los tomó para que labrasen las viñas y la tierra. Quebraron los caldeos las columnas de bronce del templo del Señor. Luego dice, las basas de bronce que estaban en la casa de Jehová la llevaron el bronce a Babilonia. Es decir, que no solamente asaltaron la ciudad de Dios, el templo de Dios, las casas, sino que también se robaron todo lo que podían robarse. Llevaron también los caldeos todo lo que se usaba para el culto del Señor, incensarios, las columnas, todo se lo llevaron. Todo tomó, y aún a los sacerdotes y las guardias de la vajilla, tomó el oficial, lo llevó todo, lo que el rey pedía y lo que el capitán de la guardia podía llevar, lo llevó todo. Dejaron a Jerusalén, la dejaron a Jerusalén quemada, sin templo, sin casas. Y la gente la llevaron cautiva y sin rey y sin herederos al trono. Es decir, y sin muros, no había muro alrededor de la ciudad. Es decir, que en realidad el enemigo del pueblo de Dios había llegado a dar un golpe, al golpe fuerte. Naturalmente, cuando leímos la escritura, dice que Dios permite aquella situación porque el mismo pueblo se había desenfrenado, se había ido tras las maldades, se había ido tras el pecado, y entonces ahora el pecado había pagado a cada uno sus acciones. Uno es duro con relación al pecado. ¿A cuánto les gusta el pecado? Son mentirosos también, pues. Que no si a todos los humanos les atrae. Tenemos una naturaleza caída. Y cuando nosotros vemos esta situación que vive Israel, uno se da cuenta lo necio que es amar el pecado y ejecutarlo. Sin embargo, lo llevaron a la cautividad. Mataron al rey, mataron a sus hijos, o más bien el rey estaba ciego, sin ojos. Todo quemado, todo destruido. Y allá empieza el cautiverio. El primer año, el segundo año, el tercer año. Eran 70 años que el profeta Jeremías había dicho que iba a estar preso en Babilonia, el pueblo de Dios. Cuando llevaban el 30 años, o sea, casi la mitad del tiempo, vino palabra de Jehová a Ezequiel. Ponga atención, vea para acá, vea para acá. Levante sus ojos, vea para acá. Levante sus ojos, vea para acá. Levante sus ojos, vea para acá. Cuando habían 30 años pasados, Dios le habla a Ezequiel y le dice, mire lo que le dice. Primero lo lleva a ver un valle de huesos secos. O sea, en figura, ¿qué le mostró en figura? Lo que había sucedido con Israel. Esa era la figura del valle de los huesos secos, lo que había sucedido, que el enemigo había arrasado con ellos. Entonces ahora lo lleva a ver ese valle y por cierto, dice, estaban secos y en gran manera.
Habían pasado 30 años del cautiverio. Habían pasado 30 años de que había sido desolada Israel. Jerusalén había sido destruida por completo. Y ahí en medio de ellos había vivido el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías. Y ahí están cuando de pronto la palabra de Dios llega y le pregunta a Ezequiel. ¿Qué fue lo que le preguntó? Solo usted, nadie más. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? Los huesos vivirán. ¿Vivirán estos huesos? Correcto. ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué era lo natural contestar? ¿Qué era lo más inmediato para responder? En realidad, yo creo que no. Eso hubiera dicho Jeremías o hubiera dicho Ezequiel. Yo creo que ya nos tienen 30 años con cadenas. Deshicieron todo lo que habíamos construido, todo. Si ustedes piensan en la provisión que hizo David, que había hecho David, los tesoros que guardó para que se hiciera esa casa, la gloria de Salomón que hizo toda esa casa extraordinaria, que llegaban de diferentes lugares de la tierra de él, la gloria de Israel, y ahora todo estaba quemado, y 30 años de esclavitud lejos de la tierra de Jerusalén. Y ahora le preguntan, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué hubieran contestado ustedes? Es como si Dios está diciendo, ¿hay solución para esta situación? ¿Sí o no? Pero digo, la situación de ellos, pero también su situación y mi situación. Hay solución para no, dice, si ese es un desgraciado, si ya está acostumbrado a hacer todos esos males y sigue haciéndolos y sigue así, nunca se compone. Uno llega a pensar que realmente no hay remedio para este mundo, y no hay remedio para los hombres, y no hay remedio para la gente. Entonces Ezequiel, como él más bien habituado a ver y sabedor de lo que había sucedido en Jerusalén, y sabedor de la fuerza que tenía el rey de Babilonia, y sabedor de lo que habían hecho, y que los tesoros de Dios estaban ahora en la tierra de los enemigos de Dios, y el Dios de los cielos le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Entonces Ezequiel tiene que decir, realmente, Señor, tú lo sabes. Pareciera ser algo así como cuando el Señor Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, que llega Andrés y le dice, Señor, aquí hay un niño que tiene unos panes y unos 2 peces. Pero inmediatamente dice, pero ¿qué es esto ante esta gran multitud? O sea, que no le daba más, que no tenía capacidad de visualizar la grandeza del Dios de Israel. Y no tenía capacidad de Ezequiel, porque Ezequiel había vivido 30 años en esclavitud, y aparte de eso sabía toda la devastación que había hecho el rey de Babilonia. Ahora, cuando Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? No le queda otra que decir, tú lo sabes. En toda la Biblia hay narraciones donde, y principalmente en el Nuevo Testamento, donde el Señor le pregunta a los que habrían de obtener algún beneficio de su gracia, le pregunta a los ciegos que quieren que les haga, y ellos le dicen, Señor, que nos abra los ojos. Y entonces Él les vuelve a preguntar, ¿y ustedes creen que yo lo puedo hacer? Es decir que había necesidad de atribuirle a Dios la gloria, como cantábamos, de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Si hablamos individualmente, cada uno de nosotros y los que pudieran estar oyendo o observando, es posible que nacimos
Y nuestra vida ha sido dura, muy dura. Y nuestra vida ha sido muy dura y dura. Y muchas situaciones feas. Y hemos cometido muchas faltas. Y hoy que llegamos a tener cierta edad, nos hablan de un Dios que es misericordia, de un Dios que tiene poder. Nosotros no computamos, no asimilamos, no capiche. Nosotros no podemos entender cómo es posible. Quemado todo. Las mujeres violadas, los niños en la cautividad, los reyes ciegos y degollados, los muros caídos. Es difícil. Cuando uno piensa en la Marta, ¿se acuerdan de la Marta? La hermana de Lázaro. El Señor le dijo: Marta, tu hermano va a resucitar. Ah, sí, le dijo, claro que sí. En el día postrero, seguramente. No, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Llegó María y le dice: ¿dónde le pusiste? Vamos, vamos. Cuando llegan, ahí está Marta. Y el Señor dice: quitar la piedra. Marta no está en condiciones de ordenar que quiten la piedra de la sepultura. ¿Por qué? Porque ella había visto y había estado en el velorio de Lázaro. Había estado en la enfermedad de Lázaro y en todas las circunstancias que consumieron la vida de Lázaro. Entonces su mente y su corazón se encajonó en la capacidad humana. Vio desvanecerse todo, porque no tenían ellos la capacidad de hacer absolutamente nada. Entonces ahora que Cristo dice quitar la piedra, ellos la concepción, la visión de la capacidad divina no les penetra. Entonces Marta le dice: mira Señor, yo quisiera creerte, pero tiene 4 días de muerto. Yo estuve con él desde que se enfermó y lo vi destruirse, lo vi consumirse por la enfermedad y luego muerto, y ahora hasta engusanado está. Es decir, que la mente de ellos y el corazón de ella no podían dar un salto hacia la dimensión donde nada es imposible para el que cree. Digan gloria a Dios si quieren, hermanos, hombre. ¿Les parece? No, hombre, no, hombre. ¿Les parece gente que nunca ha oído un mensaje? Digan gloria a Dios. No, hombre. ¿Qué les pasa? Solo que ustedes están tan fregados que ya no les dan ni siquiera una lucecita, el corazón, el alma, el espíritu, la vida, para poder percibir la grandeza del Dios eterno. La Marta dijo: no puede ser. Y el Señor insistió y le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La Marta, entre creer y no creer, dijo: quiten la piedra pues. Es decir, como que todavía no llegaba. Cuando uno ve la pregunta que el Señor le hace a Ezequiel sabía de cómo habían dejado a Jerusalén, sabía de lo de Sedequías, de sus hijos, de todo lo que había hecho el mal en medio de ellos y a causa de su pecado. Y ahora el Señor le dice: ¿vivirán estos huesos? Él como que era tan terrícola, igual que ustedes, que de aquí para arriba no miraba nada. ¿Ustedes ven algo de aquí para arriba? ¿Perciben algo en el Espíritu, en la verdad eterna del Señor, en su palabra? ¿O estamos enclaustrados, atados, oscurecidos
que pudiera ser la dimensión eterna, infinita de la divinidad a favor nuestro. Es aquí donde Ezequiel le dijo: Señor, tú lo sabes. Para sorpresa de Ezequiel, hoy sí les voy a leer Ezequiel otra vez. Para sorpresa de Ezequiel, dice la Biblia, y dice así, solo escúchenlo. Así ha dicho Jehová el Señor. Se refería, los huesos secos se referían al estado tan profundamente de muerte que tenía Israel, y el estado tan absolutamente imposible de hacer algo humanamente. Y entonces el Señor le dijo, dice así: el Señor ha dicho, yo hago, oigan esto pues, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Vaya hombre, por lo menos uno dijo, gloria a Dios, aleluya. Y los demás que no van a solo cuando cantamos es que dicen ustedes: a Él sea la gloria y la honra, a ti damos la honra, el honor y la gloria. Es el momento para que nosotros en realidad, para que nosotros en realidad podamos percibir la realidad divina. Nosotros podamos percibirla, porque yo diría que va a llegar el momento cuando el diablo se los lleve a ustedes. Eso ténganlo por cierto. Va a llegar el momento cuando se sientan acorralados. Cuando uno es jovencito o adolescente o todo va bien, a uno no le importa nada la vida. Por eso que ustedes han visto, no sé si tienen conciencia o conocimiento. Pongan atención. No sé si tienen conocimiento de estos que corren en moto y corren en carro. ¿Cuántos años tienen? ¿Han visto cuántos años tienen? ¿Han visto cuántos años tienen? ¿Han visto cuántos años tienen? Son adolescentes, 18, 19, 20. Eso les vale la vida. Pero cuando ya tienen 45, 60, ya sienten que se los lleve el infierno. Y dicen: no, yo ya arruiné toda mi vida. En realidad ahora yo necesito. Es decir, que llegan momentos críticos. Y cuando Ezequiel ve que Dios ofrece una alternativa para el estado en el cual Israel había descendido, él no está acondicionado para percibir tanta misericordia y tanto poder y tanta gracia. Pero en realidad así era. Dios estaba dispuesto y decidido. Estaba dispuesto y decidido a hacer algo extraordinario, a pesar de que habían tocado fondo. Un hermano me contaba hoy, cuando yo estaba preso, dice, soñé tal cosa. ¿Ustedes han estado presos ya o no? Ya les va a llegar, van a ver lo que es eso. Dice, es que esa gente le dio cáncer. Espérese, usted también ya le va a caer. No se preocupe, ya le va a llegar también. Es que esa cosa del COVID anda dando. A todo el mundo no dice: a mí no, por la gracia de Dios, me ha cuidado. ¡Ya le va a llegar! La gente dice: uy, yo guardia. Ya se quieren persignar hasta los hermanos. Pero a veces es necesario llegar hasta los niveles más bajos, hasta los niveles más críticos, donde eran secos
y secos en gran manera para poder aspirar o visualizar que hay un Dios que todavía tiene poder y misericordia para actuar sobre la desgracia humana. ¡Gloria a Dios! Que fuera de nosotros si el Señor se hubiera ausentado. Para Israel se le ausentó varias veces. Y se le ausentó con la finalidad de que Israel pudiera seguir elevando sus ojos a los montes de donde vendría su socorro. Los soltó por un momento para luego tener misericordia de ellos. Y que ellos lograran concebir la grandeza de la autoridad y de la gloria y del poder de Dios. Y cuando nosotros leemos acá esta porción, haré entrar espíritu en vosotros, pondré tendones y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Parecía algo fuera de toda posibilidad. Y aquí termino. Y dice en el versículo 10 del capítulo 37 que leímos, dice: y entró espíritu en ellos. ¿En quién entró espíritu? ¿En qué? En los huesos. Entró espíritu en ellos y vivieron. Pues digan gloria a Dios, hombre. ¡Abre la boca, hombre! ¿Ustedes no parecen hermanos? ¿Son hermanos? ¿O de quién son hermanos? No parece. Ustedes son sospechosos, hermanos. Es como que te sacaste la lotería y se va a quedar. Mira, te trajeron aquí un carro a regalar. Mira, te van a cambiar el teléfono por el iPhone 12, 14, 24. No. Nosotros somos expresivos de la gracia que vivimos. Pero cuando leemos la Biblia que dice acá que entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y oiga esto, dice: y se hizo un ejército grande en extremo. Es decir, porque la grandeza del poder de Dios había actuado sobre ellos. Porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Y cuando el hombre ha hecho como un marco donde no puede como romper ese marco, como si hubiese puesto un casco y le echaron llave y no puede visualizar el poder y la acción de Dios, viene el Señor y arranca ese casco y nos hace ver que para Él todo es posible. Y nos hace ver que nada hay imposible para Dios. Que Él puede quitar el pecado. Si usted cree que el pecado que usted ha cometido, ¿cuántos años ha pecado usted? Unos 30, 40, 50 años ha pecado y más. El Señor puede quitarlo en un momento. Si usted puede tener una enfermedad, dice yo, pues la gente que cuida la enfermedad, ¿verdad? Y dice: yo tengo la bola aquí, la ando cuidando desde hace como 15 años que me salió, no la cuide. Hay que decirle al Señor que la quite, que así como quite el pecado, pueda quitar lo que sea. Que el diablo ha querido cargar con nosotros y ponernos ese casco oscuro para que nosotros no visualicemos el poder y la gloria y la autoridad del Dios eterno, que reveló en su Hijo nuestro Salvador Jesucristo la esperanza de vida eterna. Queridos hermanos, no importa ustedes dónde se educaron, si es que se educaron, pero dónde, o si los educó la calle o quién, que el diablo los educó. Pero no importa dónde se educaron, o si se educaron en una cárcel, se educaron, bueno, en la escuela nunca fuimos, pero en algún lugar. Nos hicieron lo que somos y tenemos una percepción de las cosas y la imposibilidad de atravesar esa pared, y la imposibilidad de que nuestra vida cambie, o la imposibilidad de alcanzar el favor de Dios. Lo que esta escritura nos enseña es
que para Dios nada es imposible. Y que aunque la suma, y aquí voy a terminar para los que han puesto atención, para los que no han puesto atención, lástima, lástima. Pero para nosotros que hemos visto que se va consumando y se va cuajando la incredulidad en la vida humana, esta porción de la Biblia arranca todo eso. Porque el mismo Dios habla y le dice al profeta: vivirán estos huesos. Y él tuvo que salir de esa oscuridad, de la incredulidad y de las circunstancias que lo habían hecho una estatua sin capacidad de percibir la gloria de Dios, para que ahora pudiera ver lo que hemos leído. Entró espíritu en ellos y se hizo un ejército poderoso. Voy a terminar nada más diciéndoles un pedacito de la historia. A los 70 años, llevaban 30 aquí, a los 70 años, el mismo rey dio un decreto que todo el pueblo que estaba cautivo saliera y se fuera a su tierra de vuelta, y les devolvió los tesoros que se habían robado y pudieron construir de nuevo el templo de Dios. ¿Quién va a hacer eso? ¿Qué rey? Ciro, Darío, ¿van a devolverle al cautivo todos los tesoros y las glorias? No. Pero Dios le dio orden a esos reyes para que dejaran ir a mi pueblo como lo hizo en Egipto, que lo dejaran ir para que ellos volvieran a su tierra y pudieran gozar de las misericordias del Señor. Miren, hermanos y amigos, no importa hasta dónde el pecado nos ha llevado a nosotros para cegarnos y no concebir el poder de Dios, o hasta dónde las circunstancias nos han hecho incrédulos. Dios sigue teniendo poder. Y porque nosotros no podamos verlo, no quiere decir que Él ha cesado en su misericordia, sino que esta misma noche, de aquí hacia arriba, no en su cerebro, porque su cerebro puede estar dañado y su corazón dañado, pero en la realidad de la presencia divina, por su espíritu, Él sigue teniendo misericordia de nosotros para hacer de los huesos secos un poderoso ejército. Esta noche, no sé hasta dónde el diablo ha jugado con usted. No sé hasta dónde el diablo sigue molestando su vida. Pero eso no quiere decir que el poder de Dios no haya, por un lado, permitido y ahora quiera arrancar todas esas costras del pasado. Hay un versículo precioso, muy conocido, algunos de ustedes se lo saben de memoria, pero dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. Y vi entrar en ellos espíritu y se hizo un ejército poderoso. Esta noche vamos a orar a Dios. Vamos a ponernos de pie un minuto. Cierre sus ojos, no se mueva, no haga nada. Solo levántese, póngase sobre sus pies y oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que nuestra mente, nuestro corazón ha sido a través del tiempo educado para percibir solo valores temporales y no eternos, hoy sabemos que tú puedes, Señor, obrar cuando pareciera que todavía nada es posible o algo es posible. Tú puedes obrar. Yo ruego por cada vida
aquí presentes, los que están oyendo y viendo, tu gracia los alcance y podamos ver que en realidad todo es posible para el que cree. Con sus ojos cerrados, yo quisiera invitar esta noche, si hay alguien